Eh, continuamos, ¿verdad? Con nuestro devocional. A veces es comprensible, ¿verdad? Que los afanes nos distraen, nos pueden llegar a perturbar, a cansar. Los problemas, ¿verdad? Que de pronto llegamos a tener. Las dificultades las dificultades de salud, ¿verdad? Puede ser que tú estés pasando por alguno de esos problemas o algún familiar y todo eso nos comienza a quitar un poco la paz, empezamos a desenfocarnos, ¿verdad? Pero siempre es bueno tomar un stop, un momento de quietud, vamos a respirar, ¿verdad? Profundamente y meditar en la palabra de Dios. Siempre volver a su palabra es vida, ¿verdad? Nos va a traer consuelo, nos va a traer paz. Y recuerdo cuando dice la palabra de Dios, deténganse y pregunten por las sendas antiguas. Y en verdad es que esto es lo único que nos va a mantener siempre de pie, caminando, es lo que nos sustenta. Y para que nosotros podamos estar siempre en el camino correcto, preguntar por esas sendas antiguas, necesitamos ir, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a esperar un minutito en lo que se conectan. Yo sé que algunos ya vienen cansados, vienen a trabajar. Hoy tuvimos nuestro culto de oración y entonces probablemente ya estás a punto de descansar, pero tómate unos minutitos. Dios siempre quiere estar hablando a nuestras vidas. Dios siempre quiere estarnos a través de su palabra, iluminando nuestras vidas para que no andemos en oscuridad. Así que bueno, vamos a ir comenzando con una oración. Ahí donde estás, dile: Padre, gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Desde que lo prometiste, desde que te conocemos, tú has prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Señor Jesús, tú has hecho una obra especial en cada uno de los que conforman tu iglesia. Y es una bendición, Dios. Es una bendición poder estar a tus pies. Háblanos. Permite que nosotros podamos comprender tu palabra, atesorarla y darnos la capacidad, Señor, para poder practicar tu palabra, Dios. Abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, quita todo sueño, toda apatía, toda flojera, Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, pues hoy toca Lucas 10. Lucas 10. Y entonces, este devocional se llama La Mejor Parte. Y vamos a iniciar leyéndolo. Dice el capítulo 1 de Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Fíjense cómo primero los envió a ellos y después él iba a ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay una necesidad de obreros. Tú y yo estamos llamados a ser esos obreros, a ser esos discípulos. Jesucristo, de alguna forma, ocupa de personas como tú y como yo, no perfectos, pero dispuestos, ¿verdad?, a ir. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, pero el problema es que los obreros son pocos. Dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí
yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Perdón. Esto de en cual... Amor, ¿me puedes pasar agua, por favor? Andamos todavía en recuperación, pero bueno, gracias a Dios ya vamos saliendo. Aquí hay una parte que es bien interesante. Dice el 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje del Evangelio es un mensaje urgente. Es un mensaje que no nos podemos dar el lujo de comenzarnos a distraer. Gracias, amor. Que no podemos darnos el lujo de estarnos distrayendo. No podemos distraernos con los afanes de esta vida. Y por eso Jesús les dice, no lleves bolsa, no lleves alforja, no lleves otro calzado. O sea, no les está diciendo ve descalzo, sino que con lo que tú ya llevas es suficiente. Y a nadie saludéis por el camino. Realmente es urgente el mensaje del Evangelio porque mucha gente se está perdiendo porque Jesús dice la mies es mucha, pero el problema es que no hay obreros, ¿verdad? O bueno, sí hay, pero son muy pocos para tanta gente. Y dice el 6, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, la paz, ¿verdad? Eh, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y esto me encanta porque siempre que Dios escoge a algún líder, algún pastor, algún obrero para para la mies, ¿verdad? Para ir a su mies, él mismo es el que da una provisión. Siempre está proveyendo y él dice que no van a tener ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Dice, no os paséis de casa en casa. 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y lo que Jesús nos está tratando de decir en estas palabras, en este evangelio, es que el evangelio está siendo predicado. El evangelio se está predicando con urgencia. Jesús ya hizo de alguna manera esta parte de enviar a sus discípulos, de enviar a los obreros, pero hay gente que simplemente lo rechaza y a veces lo rechazamos porque nos creemos justos. No sé si te ha pasado, pero o no sé si te pasó, ¿verdad? Cuando tal vez la primera vez que oíste el Evangelio, tal vez un día dijiste, no, yo no lo necesito, lo rechazaste o lo rechacé. ¿Por qué? Porque pienso que no lo necesito, pienso que yo estoy bien. Pero Jesús hace una comparación. Dice, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma. Sodoma era una ciudad pecaminosa, una ciudad que hacía toda clase de abominación sexual, era un lugar donde se practicaba
la sodomía, obviamente, de ahí viene esa palabra. Se practicaba el homosexualismo, se practicaban cosas que a Dios no le agradan. Y resulta que ese lugar va a tener un castigo más tolerable que aquellas personas que rechazan el evangelio del reino. Qué fuerte, ¿verdad? Estas cosas, pero esa es la verdad. El 13, y aquí es donde Jesús empieza, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, nuevamente Jesús vuelve a decir dos palabras, dos ciudades, perdón, Tiro y Sidón, igual, los más paganos, con muchos dioses, deshonrando a Dios todo el tiempo, pero dice Jesús, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. A veces este tipo de situaciones son muy comunes en nosotros. No hay arrepentimiento. Y a veces Dios ya hizo tantas cosas en nuestras vidas. Perdón, a veces Dios ya hizo tantos milagros. A veces Jesús ya hizo todo, ¿verdad? En nuestras vidas, pero no procedemos al arrepentimiento. Y dice Jesús, si estas cosas que he hecho en ti las hubiera hecho con otras personas, probablemente más malvadas, ¿verdad? A la vista del ser humano, ya se hubieran arrepentido. Dice, por tanto, en el juicio, cuando habla del juicio, está hablando de aquel día, ¿verdad? Del gran día cuando venga Jesús. Será más tolerable el castigo para ti y Sidón que para vosotros. Y esto es bien importante entenderlo. El castigo va a ser diferente para cada persona. Va a haber un castigo que va a ser tolerable, más tolerable, dice, para Tiro y Sidón que para estas ciudades. Imagínate, el juicio de Dios. Eh, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye y me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces Jesús está diciendo que nosotros de alguna manera, como cristianos, como discípulos, tenemos autoridad para predicar el Evangelio. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Cuando tú vas y le predicas a alguien, oye, necesitas a Cristo, necesitas venir en arrepentimiento y fe, está escuchando a Dios. Pero al que a ti te desecha, al que a ti te aborrece, cuando has predicado te dice, ¿sabes qué? No me interesa, no me molestes, no te está desechando a ti, está desechando a Dios. Amén. Porque Él fue el que nos envió. 17 dice, volvieron estos 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Y esto es lo que debemos de entender. A veces nos vamos más por el milagro, nos sorprendemos más por alguna liberación, nos sorprendemos más por alguna especie de, de, de señal sobrenatural que por nuestra propia salvación, cuando eso es el milagro más grande que Jesús ha hecho. Así que démosle el peso a que Jesús ya nos salvó y debemos darle el valor correcto. Y el 21 me encanta porque dice que aquí Jesús se regocija. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Tú y yo somos esos niños a los que Jesús, a los que el Padre, perdón, ya nos reveló estos misterios. Dice, y la has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas
por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí hay una verdad que no se puede negar, y es que si tú y yo hemos creído, hemos abrazado esta fe, hemos buscado a Dios, ha sido porque Él mismo lo permitió. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces Jesús tomó una decisión, ¿verdad? Para revelarnos al Padre. Así que si tú y yo hoy creemos, es gracias a Él. Amén. No es gracias a nosotros, sino es gracias a lo que Él hizo por nosotros. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Después viene una parábola. Dice aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y esta pregunta viene de un fariseo, viene de un intérprete de la ley, viene de una persona legalista. ¿Por qué? Porque mira cómo que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si tú en algún momento has dicho, Señor, es que yo hago esto y no me bendices, yo me esfuerzo y no veo no veo tu sanidad, me esfuerzo y no veo tu bendición, probablemente estemos tomando esta actitud de, de un intérprete de la ley, de un fariseo, pensando que vamos a heredar la vida eterna por lo que tú y yo hacemos. Y eso no es el Evangelio. El Evangelio es, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y Jesucristo muere por nosotros y nosotros venimos en arrepentimiento y fe a Él y Él nos salva, no porque nosotros hagamos hecho algo, sino por gracia, ¿no? Dice la palabra de Dios, por gracia sois salvos, no por vuestras obras. Pero a veces se nos olvida un poco esto y esta persona se le había olvidado y le dice, bueno, a ver, Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, tú dime, pídeme y yo lo voy a hacer. Hasta cierto punto arrogante. Dice el 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, porque obviamente esta persona estaba muy bien preparada, pues era un intérprete de la ley. Y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué? Porque ellos, cuando eh, ellos eran muy sectaristas, ellos decían, a ver, yo soy fariseo, mis prójimos solamente son los fariseos. Eh, y a veces podemos caer en eso, ¿no? No, bueno, yo voy a una iglesia tal, solamente mis prójimos son ellos. El de afuera, el que no conoce a Dios, ese no es mi prójimo. Y entonces Jesús le da una parábola y dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. No dice qué hombre, no dice si era gentil, no dice si era judío. Esto es bien importante. Los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Estas dos personas, tanto el sacerdote como el levita, ¿qué creen? Eran personas que aparte de que estaban sirviendo, etcétera, porque eso lo podemos ver, ¿verdad? Porque era un sacerdote y un levita que servían en el templo. Resulta que era alguien que no tenían heredad.
que probablemente tenían necesidad, que probablemente estaban en la misma situación de aquella persona a la que se le había, le habían golpeado y le habían dejado casi muerto. Y ni aún así voltearon. Prefirieron ser un poquito más, digamos, por ejemplo, el sacerdote y el levita han de haber dicho, bueno, como no sabemos, igual y está muerto, pues mejor no quiero pasar por allí porque probablemente me va a contaminar, ¿no? Y preferían eso. O sea, qué fuerte. Dice, pero un samaritano, y samaritano en ese momento de la historia, si tú le decías a alguien samaritano era una ofensa, ¿no? Es como ahorita decirle a alguien, por decir un ejemplo, tonto o inútil, ¿verdad? Eres un samaritano, no vales nada, eres de lo peor. Bueno, pues este samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Él no dijo, bueno, pues me voy a contaminar, bueno, a mí qué me interesa, estoy ensimismado, ¿verdad? En mi orgullo, etcétera, sino que él fue movido a misericordia. Y esto es lo más importante, fue movido, no se produjo en él. Porque a veces también podemos llegar a pensar y decir, bueno, yo soy como el samaritano. Y entonces yo soy el que hago los méritos. Yo soy el que hago las cosas. Pero no. Dice que lo vio y fue movido a misericordia. Y acercándose, ¿qué hizo? Y esto es lo que debemos de entender. Tener misericordia por alguien no es solamente sentir feo, ¿no? No es solamente decir, ay, pobrecito, pues mira cómo está ahí tirado, vamos a orar por él, ¿no? O mira qué necesidad está pasando esta persona, y le das una palmadita, ¿no? Échale ganas. No, la palabra misericordia es amor en acción, ¿verdad? Es ver la miseria que hay en el corazón de una persona, por eso es misericordia, ver la miseria que hay en el corazón de una persona y accionar, ¿ok? Pero esto solamente lo produce Dios en nosotros, porque fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo? Vendó sus heridas y les echó aceite y vino. O sea, lo curó, lo comenzó, porque acuérdense que en esa época el aceite y el vino se ocupaban para muchas cosas, pero una de ellas era para curar heridas, para sanar. Y poniéndole en su cabalgadura, y esto es bien importante, él iba montado en su caballo. Entonces, para ponerlo a la cabalgadura, se tuvo que bajar y tuvo que hacer el esfuerzo de cargarlo. Y no sé si te ha pasado, pero cuando cargas, yo he cargado a un niño cuando está dormido y pesa como el triple, ¿verdad? Ahora imagínate a un hombre adulto tirado, desmayado, casi moribundo, ¿verdad? Y se bajó y lo levantó. Entonces, está hablando de un esfuerzo. Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente fue un esfuerzo físico, sino ahora Jesús está resaltando que hasta incluso le puso ahí una lana, ¿no? Un dinerito. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, del sacerdote, del levita y del samaritano. Y entonces el intérprete de la ley, este fariseo, dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí lo que Jesús nos está enseñando es exactamente lo mismo. Vayamos y hagamos lo mismo. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Porque a veces tener que ser o tomar la actitud de misericordia del buen samaritano, literal es negarnos a nosotros mismos, incluso, perdón, cuando tenemos necesidad. Pero Jesús dice, ve y tú haz lo mismo. Y lo que me encanta aquí es que dice, cuídamele y todo lo que gastes de más,
yo te lo pagaré cuando regreses. Y podemos aplicar esto como si el que nos los estuviera diciendo fuera el mismo Jesús. Cuida a estas personas, cuida a este prójimo, y cuando regrese, cuando Cristo regrese, yo te lo pagaré. Y en este capítulo ya vimos varias cosas, ¿verdad? El envío de los 70, regresan los 70, el mensaje del Evangelio predicado, después por ahí un fariseo queriéndose acercar a este reino, a este Evangelio, pero no por el mensaje del Evangelio, ni por Cristo, sino por sus méritos, tratar de conseguirlo. Y vemos al último que Jesús visita a Marta y a María. Y dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esto quiere decir que probablemente Marta sea o haya sido la hermana mayor, ¿verdad? Acuérdense que era la hermana de Lázaro. Entonces, si ella era la que de alguna forma lo recibía en su casa, probablemente era la que tenía mayor jerarquía entre sus hermanos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y esto es bien importante entenderlo, iglesia, porque eh, aquí se nos hace muy, muy normal que una mujer se siente a los pies de un maestro. En aquella época eso no era posible. Su lugar era en la cocina. Y sí, puedes decir, qué machistas. Sí, y de hecho, eh, 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 esa cultura, y no quiero hablar mal de ellos porque al final es el pueblo de Dios, pero sí, tienen esos rasgos machistas, al final es Medio Oriente, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos esperar? Y en esa época muchísimo más. ¿Por qué? Porque las mujeres ni siquiera tenían una patria potestad. La patria potestad la tenía el hombre sobre la mujer y los niños. O sea, así como los niños no tenían voz ni voto y eran de hecho, decían que los niños o el hijo cuando era pequeño era igual que un esclavo. O sea, no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque era pequeño, porque era un niño. No tenía voz ni voto. Bueno, pues la mujer exactamente estaba en las mismas condiciones. Pero Jesús reivindica a la mujer también y le permite estar allí. Y mira, eh, María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Una vez más, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y esta pregunta al final era legítima, porque lo más probable es que Marta estaba muy ocupada y tenía mucha gente que atender. Y Jesús estaba allí, o sea, Jesús no estaba solo. A Jesús lo seguía mucha gente y si él estaba en su casa, probablemente habían muchas personas. Y Marta le dice, estaba preocupada, estaba estresada, ¿verdad? Y se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pero Jesús respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada, no le será quitada. Este devocional lo llamé así, la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte de nuestras vidas? Jesús envía una misión a 70 personas, ¿verdad? Jesús eh, eh, sabe que el mensaje del Evangelio es el más urgente, es la mejor parte, ¿verdad? Después Jesús dice, hay de aquellas ciudades, hay de aquellas personas que no reciban la mejor parte. Esto es increíble, porque la mejor parte es Cristo. Y hay muchas personas que dicen, no lo quiero, no lo necesito. Y en Jesús, en la persona de Jesús, no hay
no hay gente que diga, bueno, yo ni lo odio ni lo amo, yo soy neutral. Eso no existe. La gente que no ama a Jesús odia a Jesús. Eso es una verdad y la Biblia lo marca. Pero ¿qué dice Jesús? Ay de esas personas, porque en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma, para Gomorra, para Tiro, para Sidón, que para esas personas que dicen no te necesito, Jesús. La mejor parte es cuando llegan, regresan estos 70 con gran gozo y Jesús les dice, hey, la mejor parte es que tu nombre esté escrito en los cielos. Jesús se regocija y le dice, le dice, yo te alabo, Padre, oh Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los niños. El Evangelio, la mejor parte, el Padre quiso revelarle a los pequeños y no a los sabios. Por último, Jesús les dice a un escriba, a un intérprete de la ley, la mejor parte es poder servir, la mejor parte es poder negarte a ti mismo y amar a tu prójimo, amar a Dios. Y no puedes hacer absolutamente nada para tú poder recibir esta salvación, ¿verdad? Tú no puedes recibir esta bendición del Evangelio, del reino, por las cosas que tú hagas, porque el escriba, ¿verdad? El intérprete de la ley le dice, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Él pensaba que tenía que hacer algo, que esforzarse. Pues resulta que no. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Lo único que nos pide es recibir el mensaje y venir en arrepentimiento y fe. Amén. Y por último, Jesús le dice a Marta, 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 entiendo que hay muchas cosas por hacer, entiendo que la vida nos logra desenfocar por el ritmo que llevamos, ¿verdad? En tu trabajo, en la escuela, a veces te dejan demasiada tarea, a veces tienes que salir de viaje, a veces el trabajo es pesado y es rutinario y cansa, y a veces con tu familia tienes problemas y todo empieza a ser como una avalancha, ¿verdad? Como una bola de nieve que te desenfoca, que me desenfoca. Pero Jesús dice, no te preocupes, Marta, esos quehaceres pueden esperar. Así que le dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, que es estar a los pies de Cristo. Así que iglesia, muchas gracias por conectarte, gracias a Dios por este tiempo que nos permite volver a tener que nos recuerda, ¿verdad? Lo que ya sabemos, yo sé que tú ya lo sabes, yo sé que tú ya sabes que la mejor parte es Cristo, pero Dios todos los días nos está recordando lo que se nos olvida. Amén. Así que vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de las circunstancias, tú nos sigues hablando. Señor, permítenos ser sensibles a tu voz. Permítenos ser buenos administradores de tu palabra, buenos siervos, buenos obreros. Ayúdanos a entender que la mejor parte siempre va a ser estar a tus pies, escuchando tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga, descansa, nos vemos hasta la próxima.